Para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que quiero que noten es que tenemos aquí la familia de soluciones y la derivada de esa familia de soluciones. Como vemos, la derivada de coseno es menos seno de t, esta es la constante 1, más constante 2, la derivada de seno de t sería coseno de t. Entonces lo primero va a ser aplicar este valor inicial en la familia de soluciones y luego aplicaremos este valor inicial en la derivada, como podemos ver en la derivada de x de t. Entonces, procediendo con el primer paso, vemos que x es igual a 1/2 cuando t es igual a pi sextos. Entonces, esto se va a aplicar acá. Sería x es igual a c1 coseno de t más c2 seno de t. Luego vamos a aplicar entonces esta, como ya les había comentado, sería 1/2, x será 1/2 c1 de coseno de t, que ya no va a ser t sino pi sextos, porque en este momento ese es el valor que tiene asignado, sería pi sextos. Pi sextos más c2 seno de pi sextos, seno de pi sextos. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a despejar a c2 simplemente operando. Recuerden entonces que coseno de pi sextos, coseno de pi sextos, coseno de pi sextos, esto es igual a raíz de 3 sobre 2 y seno de pi sextos es igual a 1/2. Entonces tenemos que 1/2 es igual a c1, tenemos esto, o sea que es igual a raíz de 3 sobre 2 más c2 por 1/2, o sea que sería c2 sobre 2. Luego lo que voy a hacer es que voy a pasar este lado a restar y me va a quedar 1/2 menos c1 raíz de 3 sobre 2 es igual a c2 sobre 2. Luego lo que voy a hacer es que voy a pasar este 2 a multiplicar y me va a quedar 2 que multiplica a 1 sobre 2 menos c1 raíz de 3 sobre 2 igual a c2. Como podemos ver, este 2 se nos va a cancelar con este 2, va a quedar 1 sobre 1 y aquí va a quedar también 2 sobre 2, sería 1 sobre 1, entonces nos quedaría algo como 1, este 2 con este 2 se va, menos c1 raíz de 3 que es igual a c2. Tenemos este primer resultado de aplicar en esta función solución este primer valor inicial. Para poder aplicar ese lo tengo que aplicar en la derivada de la función solución de acá. Entonces podemos proceder a ello. Como ya tenemos este resultado, lo podemos utilizar. Bueno, de verdad solamente vamos a aplicar esto en esta. Entonces dice que derivada de x es igual a 0 cuando t vale pi sextos.
Por tanto, esto será x' de t es igual a menos c1 seno de t más c2 coseno de t. Entonces, como habíamos dicho, derivada de x será 0. Derivada de x es igual a 0 cuando t vale pi sextos. Entonces esto es menos c1 seno de pi sextos, seno de pi sextos más c2 coseno de pi sextos. Ya sabemos entonces que seno de pi sextos es igual a 1/2 y coseno de pi sextos es igual a raíz de 3 sobre 2. Vamos a reemplazar entonces 0 es igual a menos c1 seno de pi sextos será entonces 1/2 más coseno de pi sextos será raíz de 3 medios, c2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 sobre 2. En este punto lo que voy a hacer es que voy a pasar a este lado sumando. Entonces recuerden, esto será entonces c1 sobre 2 es igual a c2 raíz de 3 sobre 2, y lo que voy a hacer es despejar c2 de este lado. Va a despejar c2 para que nos quede entonces dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces este 2 pasa a multiplicar, lo voy a pasar a multiplicar y quedaría 2 por c1 sobre 2, que es igual a c2 raíz de 3. Lo que nos va a dar entonces esto es 1, 2 sobre 2 nos da 1 y quedaría c1, y este que está multiplicando lo paso a dividir, sobre raíz de 3, que es igual a c2. Este es entonces el otro resultado. En este punto lo que nos interesa entonces es que con estos dos resultados tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a utilizar este lado y vamos a despejar c1, y de aquí vamos a despejar c1. Ese es el método de dos ecuaciones, dos incógnitas. El método de solución se llama método por igualación. Entonces ponemos entonces 1 menos c1 raíz de 3. A ver, como yo creo que aquí tengo buen espacio todavía, sería entonces 1 menos c1 raíz de 3, que es igual a c1 sobre raíz de 3. Raíz de 3. Lo que voy a hacer es que voy a pasar este raíz de 3 a multiplicar y quedaría así: raíz de 3 que multiplica a todo esto, 1 menos c1 por raíz de 3 es igual a c1. Ya pasé este a multiplicar y luego multiplico esta raíz de 3 por cada uno de estos elementos. Sería entonces raíz de 3 menos raíz de 3 por raíz de 3 nos da, esto es como si estuviera elevado a la 1/2, porque es la operación inversa de la radicación, es la potenciación, sería entonces a la 1/2. 1/2 más 1/2 nos daría 1. Entonces nos quedaría 3c1 igual a c1. Luego lo que debemos hacer es tratar de despejar. Vamos a despejar c1. Entonces esto sería raíz de 3, que es igual a c1, este pasa a sumar al otro lado, más 3c1,
lo que nos quedaría entonces como raíz de 3 igual a 4c1. Luego este 4 lo vamos a pasar a dividir, raíz de 3 sobre 4 igual a c1. Con este c1 ya podemos entonces hallar en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera de estas dos ecuaciones, para saber qué vale c2. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar en esta ecuación, pero antes voy a abrir un poco de espacio. Voy a abrir un poco de espacio. Esto ya no lo necesitamos. Entonces, aprovechando esta que ya está derivada, voy a utilizar este valor que ya encontramos de C1 en esta ecuación para de esa forma encontrar el C2. Entonces vamos a hacerlo aquí. Sería entonces, esto aquí ya no tiene ningún uso. Voy a borrar esta parte también porque esto acá ya tampoco lo necesitamos. Recuerden que vamos a utilizar esta, ¿sí? Esta para poder encontrar eso. Entonces tenemos que 0 es igual a lo que nos dio acá, ¿sí? Raíz de 3 sobre 4, pero miren que aquí hay un negativo. O sea, es menos C1. ¿Qué vale C1? Raíz de 3 sobre 4. Entonces sería menos raíz de 3 sobre 4 seno de pi medios seno de pi medios más C2 coseno de pi sextos, coseno de pi sextos. Como ya sabemos, coseno de pi sextos va a ser raíz de 3 y seno de pi sextos, que es pi sextos, es igual a un medio. Entonces esto será así: 0 es igual a menos raíz de 3 sobre 4 menos raíz de 3 sobre 4 multiplicado por un medio más C2 coseno de pi sextos, entonces es raíz de 3 sobre 2, lo que nos da entonces 0 es igual a menos raíz de 3 sobre 8. Estoy multiplicando estos dos, más C2 raíz de 3 sobre 2, y luego este que está acá lo voy a pasar a restar. Este sería menos C2 por raíz de 3 sobre 2, lo pasé al otro lado a restar, es igual a menos, este sigue en el mismo lado, raíz de 3 sobre 8, y vamos a pasar a multiplicar este 2 que hay acá. Este 2 lo voy a pasar a multiplicar, me quedaría menos C2 raíz de 3 que multiplica a 2 raíz de 3 sobre 8. Aquí venía un menos de acá. Esto nos va a dar menos C2 raíz de 3 es igual a menos un cuarto, que sería entonces raíz de 3 sobre 4. Raíz de 3 sobre 4. Y ahora voy a
a multiplicar todo por más, voy a multiplicar todo por menos para que me dé positivo, y este raíz de 3 va a pasar a dividir, entonces va a ser C2 es igual, raíz de 3 sobre raíz de 3 me va a dar 1, es igual a un cuarto. Como este pasa a dividir, entonces raíz de 3 sobre raíz de 3 nos da 1, y como aquí hay un 4, pues ese queda. Este sería el valor de C2. Como ya tenemos los dos valores de C1 y C2, ya sí podemos construir la función solución de este problema. Entonces eso nos daría de la siguiente forma, que ya con eso ya sí terminamos. Entonces la función solución sería x es igual, lo que vale C1, que sería raíz de 3 sobre 4, raíz de 3 sobre 4, coseno de t, más la constante 2, que es igual a un cuarto, o sea, coseno de t sobre 4. Esa entonces es la respuesta del ejercicio. Esa sería la respuesta al ejercicio. Raíz de 3 cuartos coseno de t más un cuarto seno de t. Aquí me equivoqué, era seno de t. Es esta, coseno de t. Sí, coseno de t, que es esta. Y seno de t, aquí me equivoqué, es seno de t. Porque estoy construyendo la solución respecto a esta primera de acá arriba. Esta ya no la necesitamos. Si ven, es sobre esta. Raíz de 3 sobre 4 coseno de t más C2, que sería seno, que es seno de t sobre un cuarto. Y eso sería todo para esta ecuación diferencial.